Buenas tardes. Le habla el estudiante Leandro Aguilar Cañas, estudiante del primer año de Derecho de la sección número 4. Dentro de los conceptos básicos necesarios para su proyecto de Derecho Constitucional, encontramos conceptos como concepto de Estado, que es el sentido amplio, como la integración del territorio y la población, al igual que el sistema jurídico-político que lo rige. Sus características son que es legítimo, es permanente y jerarquizado. Elementos que constituyen el Estado. Entre los elementos que constituyen el Estado tenemos el territorio, la población, el poder y la Constitución. También podemos hablar de soberanía como un concepto que se encuentra muy ligado íntimamente al Estado. De manera que el poder soberano viene a ser uno de los elementos que constituyen a estructurarlo. Donde no hay soberanía, no hay Estado. La forma del Estado, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que está constituido en un Estado social y democrático y de derecho, al igual que de justicia. El Estado democrático es el marco del sistema político y respeta principios fundamentales. El Estado social es el anuncio que permite establecer la vinculación de las acciones gubernamentales de los derechos sociales reconocidos fundamentalmente en la Constitución y en los tratados internacionales. El Estado de Derecho es una forma política del Estado cuyo poder y actividad están limitadas por el derecho. El Estado de Justicia es el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. La República Bolivariana de Venezuela es un Estado descentralizado. Lo establece el artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y corresponde a una forma de concebir el Estado en el cual se reconocen distintas autoridades como autonomía política, administrativa y territorial, que se organiza tomando en cuenta la distribución de competencias y servicios según distintos niveles de gobierno, ya sea nacional, estatal o municipal. Los órganos del Estado son los instrumentos o medios que utiliza la administración pública para realizar una determinada función estatal y se divide en órganos legislativos, ejecutivos y órganos judiciales. El Poder Nacional posee un ámbito de ejercicio en todo el territorio de la República y se divide en 5 ramas. Tenemos el Poder Legislativo, que su función es crear las leyes. El Poder Ejecutivo, que es cumplir y hacer cumplir las leyes. El Poder Ciudadano, que es prevenir, investigar, sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y moral administrativa. Tenemos el Poder Judicial, que es el que aplica la ley, y tenemos el Poder Electoral, que es el que reglamenta, organiza, administra y dirige los actos relativos a las elecciones. Tenemos como persona jurídica del Estado, que es un ente o un sujeto con capacidad para ser titular o derecho y obligaciones jurídicas. Son de 2 tipos, personas naturales o físicas y personas jurídicas, morales o colectivas. El derecho constitucional es la rama del derecho encargada de analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen el Estado. Sus características de derecho constitucional es que es positivo, es público, ideológico, social, permanente y por último es flexible. Relaciones entre el derecho constitucional y otras disciplinas. El derecho constitucional tiene una íntima relación con las siguientes disciplinas: la ciencia política, derecho administrativo, economía política, sociología y la historia. El constitucionalismo y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, adoptada por la Asamblea Constituyente Francesa, inspirada en la Declaración de la Independencia estadounidense de 1776 y en el espíritu filosófico del siglo XVIII. En la Declaración se definen los derechos naturales e
imprescriptible de la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Asimismo reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante las leyes jurídicas. También vamos a hablar de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución es la carta magna o norma suprema de un Estado soberano u organización establecida y aceptada para regirlo. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre el poder de los Estados. Supremacía de la Constitución. La supremacía de la Constitución, vamos a hablar muy directamente, es la Constitución por arriba de todas las leyes que se establecen en un Estado. Las garantías constitucionales son enormemente importantes en cualquier democracia porque permiten poner un límite a algunos abusos que podrían llevarse a cabo por parte de los Estados. Dada su importancia, estas garantías se mantienen vigentes a lo largo de los años sin que sea posible eliminarlas por medios convencionales. Órganos controladores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso lo estipula el artículo 259, 262 y 355, donde nos dice que todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de su competencia y conforme a lo previsto en la Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución. Existen controladores preventivos, reparador, abstracto, concreto, difuso, concentrado de la Constitución. La jurisdicción constitucional está definida en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y es ejercida a través de la Sala Constitucional. Podemos hablar también de conceptos como el poder constituyente, que es la voluntad que configura la forma de organización política de una nación. Los límites del poder constituyente es establecer un orden jurídico y la separación de funciones. Dentro de los tipos de poder constituyente están el poder constituyente originario, que antecede a la Constitución. El poder constituyente no tiene límite por ser de carácter extraordinario, supremo y directo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 consta de un preámbulo, 350 artículos más una disposición derogatoria, 18 transitorias y una disposición final. A su vez se divide en dos partes fundamentales: la primaria dedicada a los ciudadanos y a los derechos del humano y civiles, incluyendo a los indígenas. Esta sección comprende desde el artículo 9 hasta el 130. La segunda parte está dedicada al poder público, la Asamblea Nacional, el presidente, y se presenta desde el artículo 136 al 339. La estructura de la Constitución consta de un preámbulo. El preámbulo es el texto que encabeza la Constitución Nacional y expresa las motivaciones y los valores que se tuvieron en cuenta para dictarla. También consta de una reforma constitucional, que es la actividad que modifica parcialmente o completamente una Constitución por medio de órganos especiales y procedimientos que se describen allí mismo. La enmienda. El artículo 340 dice que la enmienda tiene por objeto la adición y modificación de uno o varios artículos de la Constitución sin alterar la estructura fundamental de la misma. La revisión es un medio extraordinario de impugnación de carácter excepcional por medio del cual se somete a la consideración del juez constitucional una república ya resuelta por otro tribunal de la República mediante sentencia pasada en autoridades de cosa juzgada. En lo anterior puesto, podemos entender que el marco legal de los derechos de la Constitución y los conceptos de Estado, al igual que lo que es soberanías y todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial. Muchas gracias.